Hola, muy buenas. Me han invitado a que hable para el segundo seminario taller Leer es un placer. Lo primero deciros que me encantó cuando leí el lema del seminario taller Leer es un placer, porque muchísimas veces pues he sentido que hay todo un movimiento sobre la exaltación del contar y el cuentacuentos con el que estoy de acuerdo porque son parte de mis amigos y de mis alumnos. Pero yo siempre he dicho un poco en tono jocoso que yo no soy un cuentacuentos, que soy un lecuento y bueno, y sobre todo por el tema de la cuentoterapia soy un destripacuentos o un forense de los cuentos, porque muchas veces lo que hago un poco es restaurar o ver qué tienen dentro cada cuento. Pero en lo referente a la lectura y a leer es un placer, pues creo que hay ahí todo un ámbito de trabajo sobre, aparte de la animación a la lectura que se consigue con el contar cuentos, también con introducir al alumno, no solo a través del gusto de los cuentos, sino de que ellos también aprendan ese placer de leer. De hecho, pues un poco sobre este tema, me gustaría recordar el tema de las reglas benedictinas y cómo San Benito en su capítulo 38 de esas reglas habla de un personaje que había dentro de los monasterios, que era el lector semanero. Era quien, mientras los demás comían, cada semana se encargaba de leer. Pero el propio San Benito en esas reglas habla de que no lean por orden los monjes, sino que se elija a los que edifiquen a los oyentes. ¿Qué significa que lectores que edifiquen a los oyentes? Pues de alguna forma recoge en esencia que la misión de ese oyente, como la debe ser la de los maestros, de los padres o los de los educadores y animadores socioculturales y a la lectura que estemos, bibliotecarios y otra gente, que le desvelemos de alguna forma a los niños qué es lo que es leer, cómo leer en voz alta, tanto en la escuela como en la biblioteca, como en el barrio, como en el medio familiar, y cómo enseñarle a construir esas competencias lectoras durante toda su vida. Un lector que edifique es un lector que realmente construya dentro de la persona ese gusto por la lectura, y el primer gusto por la lectura indudablemente es cuando se oye leer. Por eso Felipe Garrido ya en 1999 escribía al respecto que en la formación de lectores no hay ninguna otra actividad tan estimulante, ni tan fructífera, ni tan contagiosa como escuchar a un lector experto y entusiasta, que se deje llevar por el placer de la lectura que realiza. Es importante que leamos juntos, que leamos con quienes no leen, porque allí es cuando se aprende, con el ejemplo, desde cómo se toma el libro, cómo se pasan las páginas, cómo se le da sentido a la lectura, por medio de las pausas, por medio de los silencios, por medio de las inflexiones de la voz. Tenemos que aprender que leer no es solo decodificar, no es solo ser un papagayo, como haría o como hace un decodificador hoy en día en los ordenadores con un programa de decodificación de textos como el DeSpeech o el ClaroRead o el D3, ¿no? Lo que buscamos son lectores que sepan entonar, que hagan una lectura eficaz y fluida, que lo hagan sin silabear, con una buena entonación, con una buena prosodia y sobre todo que lo hagan con entusiasmo, que transmitan ese gusto y ese placer por leer. Porque como sobre todas las cosas, para leer un texto lo primero y lo más importante que hay que hacer es comprenderlo. Y cuando lo comprendemos es cuando lo podemos transmitir con entusiasmo. Me pedían que os hablara un poco de por qué es utilizar los cuentos, por qué los cuentos son terapéuticos en la escuela. Bueno, los cuentos son terapéuticos en la escuela y en cualquier lugar
porque realmente van a la esencia de la persona, van directo. Quiero también recordar una frase del escritor irlandés Jane Stephen, que en 1912 escribió ese libro genial que fue reeditado por la editorial Siruela, que se llama La olla de oro. Para mí La olla de oro supone, bueno, pues un cambio de ciclo y en la narrativa, porque realmente es uno de los primeros textos que utiliza el formato de alguna forma narrativo del cuento maravilloso, personajes sacados de los cuentos de hadas, y por medio de ellos nos enseñan, y no solo nos enseñan, sino que nos sanan. ¿Por qué nos sanan? ¿Por qué son terapéuticos? Porque de alguna forma nos van dando claves para entendernos y nos van dando claves para entender el mundo y para ser más felices dentro de él. Para mí la frase paradigmática de esa obra de La olla de oro sería la que dice el texto, en el que dice: he aprendido que la cabeza no oye nada hasta que el corazón escucha, y que lo que el corazón sabe hoy, la cabeza lo comprenderá mañana. Y esa es la realidad, el corazón es el primero que capta la lectura, y por eso le es tan placentero. Y es el primero que comprende, comprende en el sentido de comprensión, que llega realmente a captarlo, a introducirlo en su ser. Y la cabeza será la que después irá, digamos, haciendo todo un mecanismo de comprensión más literal o más narrativa. Pero realmente lo primero es nuestro corazón, son nuestras emociones, son nuestros sentimientos. Para mí los cuentos son terapéuticos en su propia esencia, sobre todo el cuento popular o el cuento maravilloso, pero también todo el resto de cuentos. Porque ¿qué es un cuento? Un cuento es ante todo y esencialmente una obra de arte simbólica, y es un legado de la humanidad. Y luego están los otros cuentos que son también un legado de sus propios autores para la humanidad. Bueno, tendríamos que entender un poco en cuentoterapia. Entendemos que hay tres tipologías de cuentos. Uno que le llamamos el cuento polisémico, el cuento que tiene mucho significado, y serían la tradición del cuento maravilloso. Son polisémicos porque dentro de sí tienen muchos mensajes. A mí me recuerda un poco la estructura de las matriuscas, aquellas muñecas rusas que la abre y dentro hay otra y dentro hay otra. Pues igual pasa con el cuento maravilloso. Creemos que tiene un significado, que está trabajando una emoción, el miedo, pero luego vemos que está trabajando también la envidia, luego vemos que está trabajando el proceso de individuación interior, y así vamos descubriendo otros muchos significados. Luego tendríamos los cuentos que llevan un solo significado, que son los monosémicos. Esos cuentos con un solo significado, que yo le llamo cuentos con mensajes, son los cuentos también creados por la humanidad, pero en una época posterior, muchas veces al cobijo de muchas de las grandes religiones. Son los cuentos sufíes de la tradición islámica, son los cuentos hasídicos de la tradición judaica, son los cuentos zen de la tradición budista, o son las parábolas de la tradición cristiana, o también las fábulas de la tradición grecolatina. De alguna forma, todas ellas han influido en esos cuentos e intentan dar un mensaje por medio casi siempre de un lenguaje metafórico o de una analogía. Y luego tenemos por último los cuentos que yo llamo hemosémicos, son los cuentos ilustrados, los cuentos de láminas, que de alguna forma con un lenguaje sencillo y sobre todo con un dibujo que capta nuestra atención, nos da un mensaje que nos emociona y que nos intenta hacernos comprendernos a nosotros, a los demás y al mundo. Los cuentos en la escuela son terapéuticos porque los cuentos en sí ayudan a sanar, ayudan a aprender, ayudan a prevenir muchos de los problemas asociados al tema de la inteligencia emocional. Los cuentos son una herramienta complementaria a otras terapias o otros
aspectos terapéuticos, ya que simbolizan lo profundo que hay dentro de nosotros y nos permiten conocer algunos de esos mapas psicológicos y de conciencia que encierran la mayoría de cuentos. ¿Por qué hablo de mapas? Pues porque para mí cada cuento en sí es un mapa del tesoro. Y el tesoro es el mensaje que ese cuento nos lleva, o los mensajes, a veces llevan más de un tesoro. Los cuentos son un instrumento antiguo que nos transmitieron desde el mundo de los ancestros y que nos van enseñando cosas que nos ayudan a prevenir muchos de los problemas emocionales que tiene la humanidad hoy en día, que nos van mostrando mapas de conciencia. A mí me parece preciosa un texto de Tolkien que habla de la profundidad y de la gran enseñanza que tienen los cuentos. Dice así este texto: ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas, belleza que embelesa y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Y mientras está en él, resulta peligroso hacer demasiadas preguntas. No vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. Bueno, Tolkien, como siempre, genial en su ensayo sobre los cuentos de hadas, que no es muy conocido. Estas puertas que se cierran antes, y que hay que tener cuidado de no quedarse dentro, nos ayudan a no quedarnos dentro las fórmulas iniciáticas, las fórmulas de cierre que acompañan a los cuentos. Todos los cuentos empiezan por érase que se era, o pues señor, o había una vez. Y de alguna forma lo que nos está haciendo esa fórmula iniciática, es decir, nos vamos a entrar en el mundo de los cuentos, en el mundo de fantasía, en el mundo de las maravillas. Y cuando vamos a cerrar el cuento tenemos las frases de cierre, consabida colorín colorado, este cuento se ha acabado, y aquí se acaba el cuento, como decimos aquí, con pan y pimiento, o colorín colorete, por las chimeneas sale un cohete, o el clásico, fueron felices y comieron perdices. Bueno, todas estas fórmulas lo que hacen es ayudar al niño a saber, al niño y al adulto, que estamos entrando en un mundo irreal, en un mundo de fantasía. Me parece que es importante que las personas sepan que entran en ese mundo de fantasía, y eso es posible porque todos llevamos dentro un niño interior que ha sido llamado esencia, que ha sido llamado inconsciente, que el mismo Piaget, uno de los mejores psicólogos evolutivos de todos los tiempos, le denominaba el niño mágico simbólico o la etapa mágico simbólica. No sabemos por qué después sus alumnos dejaron de llamarle esta etapa mágico simbólica y empezaron a llamarle pensamiento preoperatorio, puesto que el siguiente era el de las operaciones concretas, ellos le llamaron preoperatorio. Yo creo que en parte fue porque el mundo académico a veces estas palabras mágicas, simbólicas, les parecen un poco esotéricas, un poco arcanas, y decidieron expulsar ese nombre, pero sin embargo es el que mejor describe cómo es ese niño que tiene un pensamiento mágico, que tiene una serie de creencias totalmente animistas, totalmente artificialistas, totalmente de un mundo que está más allá de la visión del mundo real. Esa parte mágico-simbólica tampoco se ha sabido a veces muy bien dónde situarla, aunque últimamente la psiconeurología nos habla de un pensamiento divergente, de un pensamiento creativo, que realmente está hablando de unas características que son típicas del niño mágico simbólico y que de alguna forma se sitúan en nuestro hemisferio derecho a nivel cerebral. Pero bueno, sería muy largo y prolijo hablar de estos temas,
y quiero circunscribirme al tema de por qué los cuentos hacen una función terapéutica. Hacen una función terapéutica, entre otras cosas, porque ayudan al niño a situar su mundo moral, a saber que en los cuentos, en todos los cuentos hay una filosofía. Los cuentos, por definición, como decía Tolkien, acaban bien. Él decía que son eucatastróficas, de alguna forma que son lo contrario a la catástrofe, tienen que terminar bien de por sí. Y deben de terminar bien porque para eso son sanadores, porque aunque la vida a veces no acabe bien, el cuento acaba bien. Es como nos hacen creer que es posible alcanzar la felicidad, porque los cuentos lo que quieren es darnos la felicidad, darnos el camino y los instrumentos para llegar a la felicidad. Por eso es tan importante que seamos fieles a los cuentos tradicionales y que no hagamos destrozos como yo he visto muchas veces, y hay personas que se dedican a cambiar los finales de los cuentos porque dicen que son crueles, que al niño le pueden asustar. Yo creo que el niño perfectamente sabe que en el Eres una vez estamos en el mundo de fantasía y que luego salimos de él, y saben que lo que ahí ocurre no es real. O sea, el asesinato, la muerte de la bruja no es un asesinato psicopático, que lo que queremos es matar esos aspectos castradores que tiene la bruja, que tienen las personas que muchas veces invaden nuestra vida y que de alguna forma queremos matar o dejar fuera. Bueno, pues son aspectos, ya os digo, de tipo simbólico y desde luego para nada reales, y el niño sabe, como sabe perfectamente que, como decía también un buen maestro, que el niño, si tú le dices que tu perro se ha comido 7 cabras, inmediatamente dirá, eso no es posible, eso es mentira. Sin embargo, oyendo el cuento del lobo y de mamá cabra y los 7 cabritillos, en ningún momento se le ocurre pensar que eso no es posible, porque realmente en el mundo de los cuentos todo es posible. Por eso os decía que hay que respetar eso, hay que respetar, no edulcorar los finales. Es verdad que, como decía Yanis Rodari en su gramática de la fantasía, una vez que el niño ha oído una versión original, le ha calado ese mensaje sanador, emocional, con ese final incluso, podemos jugar a qué pasa si de pronto llega Superman o de pronto Caperucita tiene una metralleta o un helicóptero, ¿no? Y podemos cambiar los finales de los cuentos, pero siempre y cuando antes le hayamos transmitido al niño el saber original y el cuento en su versión original. Solo en ese caso. Me gustaría también aprovechar estos últimos minutos que me habéis brindado pues para desenmascarar algunos de los prejuicios que hay en torno a los cuentos, aparte de es decir, que son crueles, que no lo son para nada. También se ha hablado de que los cuentos son machistas. Bueno, Claudio Naranjo, uno de mis maestros, decía que el cuento interior se refiere a un combate interior, una lucha que persigue una meta espiritual y que no es diferente en hombres y mujeres, y de hecho tenemos cuentos que están totalmente equilibrados, la fuerza de lo masculino, de lo femenino. Hay un héroe y una heroína, como en Hansel y Gretel y la casita de chocolate, que se van alternando el poder, o en los cuentos de tradición hispana, como Periquitico y Periquitica. Y luego tenemos otros cuentos que claramente es la heroína, es la chica, es la que rescata al chico. En los únicos sitios que no ocurre eso son las películas de Disney, que sí que han transgiversado muchas veces el significado de los cuentos e incluso el propio guión en aras a unas ideas más conservadoras. Pero el cuento tradicional no es conservador, sino que tenemos cuentos, decía, en que por ejemplo El Príncipe Durmiente, no sé si lo conocían, en la península ibérica, hasta que digamos somos colonizados por los cuentos de los hermanos Grimm, los cuentos populares hispanos, es el príncipe el durmiente, no hay una bella durmiente, y es el príncipe el que está dormido y la princesa la que tiene que ir a rescatarle, porque muchas veces la mujer la que es más madura, la que madura antes, no solo físicamente sino también emocionalmente. Hay cuentos como El Rey Sapo, que es ella, la princesa, la que le va a desencantar. Bueno, hay unos estudios muy interesantes dentro del nuevo feminismo, como los de Alison Lurie, que habla y dice que mientras que la literatura se hallaba exclusivamente en manos del hombre, eran las mujeres las que inventaban y transmitían oralmente la historia, y por eso en principio los cuentos
había una versión masculina y una versión femenina. Es una versión en la cual era el héroe, el rescatador, y una versión con la misma problemática, pero adaptada, que era la mujer y el área femenina, la rescatadora. Pero como eran mujeres las que contaban los cuentos, ahora lo que nos encontramos en la tradición popular es lo contrario. Hay muchos más cuentos de heroínas, aunque os parezca mentira por la deformación de las películas de Disney. Se hizo un estudio de los cuentos, de varios de los cuentos de los niños y del hogar de los hermanos Grimm, y se vio que frente a unos 61 personajes femeninos que tenían poderes sobrenaturales en estos cuentos, en contraposición solo había 21 personajes masculinos, hombres y niños, que tuvieran poderes sobrenaturales. Imaginaros si realmente podemos achacar a los cuentos de machistas o todo lo contrario. Tenemos cuentos como Estrellita de Oro, Estrellita de Oro y Clavo Burro, que es precioso, os lo recomiendo, o cuentos como El Conde por Esposo o La Novia del Ladrón. También dentro se ha hablado de que los cuentos, de que hay prejuicios elitistas en muchos de estos cuentos, y hay mucha injusticia social, incluso que están a favor de la jerarquía social, de la monarquía, porque solo son reyes. También me gustaría un poco desenmascarar estos argumentos, porque tenemos muchísimos cuentos que más bien están basados en los viejos ideales de caballería. O sea, que alguien que no es noble que puede llegar a ser rey. Puede ser un pastor, un sastre, una hija de un molinero, cualquier personaje puede llegar a ser rey. Pero es que en realidad tampoco habla de que puedan llegar a ser rey, sino que en realidad lo que habla es de que uno puede llegar a ser rey, ¿pero de qué? Pues de su propia naturaleza, de su propia conciencia, de su propia vida. Tenemos que vivir la vida como una aventura en la cual al final podamos coronarnos como reyes de nuestras vidas. Y eso es lo que hablan cuentos como el célebre de los hermanos Grimm, de Juan Mierizo, o dentro de la tradición latina hispanoamericana, La Mata de Albahaca, La Princesa sin Brazos, La Zapatilla de Oro, El Enano Saltarín, La Peregrina, El Sastrecillo Valiente. O sea que tenemos montones de cuentos que nos hablan de esta historia. Y bueno, y se acabó el tiempo, siento no poder extenderme más. Solo felicitaros por esa iniciativa, por ese segundo encuentro, seminario taller de Leer es un placer, y animaros a que sigáis trabajando, contando cuentos, como cuentacuentos, como animadores socioculturales, como bibliotecarios, como todas las personas, y que animéis cada vez más al placer de la lectura y al placer de todo tipo de cuentos. Muchas gracias.